Antes de leer, les quiero pedir que me acompañen orando al Señor. Oramos al Señor antes de exponer la palabra y de meditarla incluso en nuestros devocionales, porque entendemos que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por eso que pedimos la asistencia del Espíritu Santo cuando exponemos la palabra. Vamos a orar. Señor, eres nuestro Dios y queremos darte la honra y la gloria. Hemos cantado que eres santo, que estás en medio de nosotros y realmente reconocemos tu presencia. Cuán grato, Señor, es habitar juntos en armonía y buscarte con el corazón, buscarte semanalmente con el corazón, rendirte a ti nuestra vida semanalmente, todos los días en nuestra intimidad, Señor, en nuestra casa te buscamos, pero hacerlo en comunión, hacerlo en comunidad. Cómo es distinto, cómo es bueno, Señor, celebrar tu nombre. Y te damos gracias por lo que hemos vivido hasta ahora, porque estás con nosotros. Y queremos, Señor, ahora al abrir tu palabra, pedirte una vez más que tu Santo Espíritu, que está en nosotros, nos hable a través de tu palabra. Y que tu palabra sea usada, Señor, como esta espada de dos filos, y que atraviese nuestro corazón. Al tratar estos temas que están hoy día delante de nosotros, oriéntanos, ayúdanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a retomar la lectura, Efesios número 4. Capítulo 4, verso 4 al 6. Y Pablo dice así: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Estamos trabajando el capítulo 4 completo y estamos detenidos ahora acá. Y hemos explicado que Pablo quiere trabajar en esta iglesia de los Éfesos para que ellos sean una iglesia potente, sean una iglesia activa, sea una iglesia que vive la verdad de la palabra que fue sembrada en sus corazones. Quiere Pablo que cada creyente pueda entenderse en Jesucristo. Pablo tiene el objetivo de que todos los creyentes entendamos que somos de Dios y que en Dios está nuestra identidad y nuestra fortaleza, que vivir fuera de Él no tiene sentido, que en Jesucristo hemos pasado de muerte a vida y a través de Él el Espíritu Santo ha infundido en nosotros vida espiritual. Esa vida espiritual toma aspectos distintos en cada creyente. Cada uno de los creyentes sirve a Dios en perfiles, en formas distintas, en áreas distintas. Todos nosotros tenemos dones distintos, tenemos talentos distintos, tenemos temperamentos distintos, tenemos orígenes culturales distintos. Todos somos distintos. Pero Pablo dice que esa diversidad brilla, resplandece a partir de un fundamento común. Y el fundamento común de toda la iglesia, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época y a través de cualquier manifestación cultural, tiene 7 fundamentos, o un fundamento que tiene 7 aspectos que son iguales para todos nosotros. Los 7 aspectos son que todos nosotros somos parte, aunque diversos, de un solo cuerpo. Que todos nosotros somos habitados como casa espiritual por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Que a todos nosotros se nos infundió la misma esperanza y en esa esperanza estamos vocacionados. Cuarto, que todos nosotros tenemos un solo Señor, que es Jesucristo. Que todos nosotros hemos abrazado un solo cuerpo de doctrina, que es el Evangelio, una sola fe. Que todos nosotros estamos sustentados en un solo bautismo, tema de hoy. Y que todos nosotros tenemos un solo Dios y Padre, que es por nosotros, que está sobre nosotros, que está en nosotros. Cuestión que también vamos a intentar tratar hoy. Entonces, allí estamos, ¿ok? Y quiero introducir este tema de un solo bautismo haciendo algunas preguntas para que todos nosotros podamos
participar de esta discusión. Vamos a hablar de un solo bautismo y quiero preguntar, ¿qué importancia tiene el bautismo en la vida cristiana? Es para que pensemos inicialmente a nivel personal. ¿Es un rito meramente folclórico dentro del cristianismo? ¿Sería como cantar el himno nacional para los chilenos? ¿O bailar cueca? ¿O es más que eso? ¿Cómo es percibido el bautismo en general en el cuerpo universal de Cristo, pero particularmente cómo nosotros percibimos el bautismo? ¿Qué es para ti el bautismo? ¿Qué representa el bautismo? ¿Qué representó y representa el bautismo a ti que ya fuiste bautizado? ¿Qué representa el bautismo para ti que te estás acercando a la fe y estás preguntándote si debes hacerlo? ¿Será necesario bautizarse? ¿Cuáles son los aspectos de la fe y de la vida cristiana que se vinculan en el bautismo y que lo hacen tan trascendente? ¿Por qué Pablo nos nombra acá? Pablo podría haber evitado esto. Pero ¿por qué Pablo dice que todos los creyentes, en todas las épocas, en todos los lugares, tienen en común el bautismo? ¿Cuál es la relación entre bautismo, fe en Jesús y recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es la relación entre estas tres cosas? ¿Entienden los cristianos hoy día lo crucial y fundacional que es la percepción o la realidad del Espíritu Santo como don definitivo en la conversión? Voy a repetirlo. ¿Entendemos los cristianos hoy lo crucial y lo fundacional que es la recepción, una experiencia con el Espíritu Santo como el don definitivo de Dios en la conversión? ¿Se ve así entre nosotros? ¿Se vive así entre nosotros? Son preguntas que surgen de este pasaje. Última pregunta. Si el bautismo cristiano fuera una primera experiencia de bendición inicial, ¿debemos esperar una segunda experiencia? ¿Deben los cristianos buscar una experiencia con el Espíritu Santo como una segunda bendición? Es una pregunta que tal vez no se entienda mucho para las personas que están entrando en esto y vienen tal vez de un ateísmo, un gnosticismo, ¿cierto? Tal vez para las personas que vienen con un pasado evangélico entienden mejor esta pregunta, pero al abordar Hechos 19 voy a explicar un poco a qué me refiero con esta idea de buscar una segunda experiencia. ¿Ok? Pero todas estas cosas están dando vueltas de alguna forma también en la vida de esa iglesia antigua allá en Éfeso. Y es lo que nosotros vamos a intentar hacernos cargo hoy día. Vamos a Hechos 19, por favor. Queremos explicar por qué Pablo insiste en la idea de que la iglesia, los creyentes, estamos fundados en una experiencia equivalente, similar, entre unos y otros, que tiene que ver con el bautismo. Eso es lo que estamos tratando de hacernos cargo acá. Porque Pablo insiste, un bautismo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo insiste en un bautismo? Hay al menos dos razones. Para poder hacernos cargo de eso, vamos a tomar parte del pasaje que leyó Esther y lo vamos a releer. Solamente el capítulo 19, verso 1 al verso número 7. Este pasaje nos cuenta la experiencia de 12 hombres. 12 hombres que seguramente fueron la base del nacimiento de esa iglesia allá en Éfeso. ¿Ok? Y al leer este pasaje tenemos que tener en mente lo siguiente. Tenemos que entender la historia de la iglesia, por lo menos los grandes hitos hasta ese momento. Tenemos que entender que con Jesucristo llegó el reino de Dios de una manera material. Llegó el reino de Dios de una manera disruptiva a la vida del ser humano. El evangelista Mateo dice que cuando Jesucristo entra en escena,
luego de ser tentado por el diablo, el Espíritu dice que lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que luego que ocurren esas cosas, eso está en el capítulo 4 de Mateo, si no me equivoco, mi memoria no me falla, verso 17, dice que él ingresa ahora y empieza a predicar el reino de Dios. Y lo que dice Jesucristo es lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Acto seguido, Mateo coloca el Sermón del Monte. El reino de Dios en Jesucristo aparece y llega para quedarse. El reino de Dios es una realidad que la gente empieza a percibir a través de la predicación de Jesucristo, pero fue antecedido por otro. Fue antecedido por su primo, por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, antes de que Jesucristo apareciera, dice en los evangelios que él predicaba en el desierto. Y él invitaba a todas las multitudes a ponerse a cuentas con Dios. Y él los invitaba a arrepentirse de sus pecados. E incluso es bien conocida esta expresión de Juan el Bautista: generación de víboras. ¿Quién los librará? ¿Ah? Era bien romántico Juan el Bautista para predicar. Era menos. ¿Ah? Se parecía al pastor Soto. ¿Ah? Ahí estaba Juan el Bautista. Pero la gente le escuchaba. ¿Ah? La gente iba donde Juan el Bautista, y lo que hacía Juan el Bautista era efectivamente llamarlos a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento se consolidaba a través de un bautismo. ¿Ok? La gente iba donde él y se bautizaba. En aquellos días, desde la construcción del segundo templo, estamos hablando de tiempos de Herodes, el bautismo comenzó a ser practicado más y más, o más que el bautismo, los ritos de lavamiento, los ritos de purificación. Era común que los rabinos de la época, según su escuela, enseñaran a las personas a practicar un lavamiento que era un símbolo de purificación, porque las personas entendían que se estaban acercando a un Dios santo. Así que las personas practicaban esos ritos, pero normalmente esos ritos eran practicados ¿dónde? En el templo. Allí eran practicados esos ritos. Nacen desde la construcción o reconstrucción del templo. Pero Juan el Bautista hace algo distinto, porque él lleva estos ritos que le precedieron a Juan el Bautista a una escala un poco mayor. Las personas se bautizaban ya fuera del templo, en otro lugar, expresando efectivamente que sus caminos estaban torcidos y que sus caminos debían ser enderezados. Las personas empezaron a entender que Juan el Bautista era una persona preanunciada por las Escrituras y que era alguien que traía el reino de Dios. De forma que las personas prestaron mucha atención a Juan el Bautista. Incluso pensaron que él iba a ser la persona que restauraría el reino. Que Juan el Bautista era la persona que Dios iba a usar para cumplir toda la expectativa del Antiguo Testamento. Dentro de la expectativa del Antiguo Testamento estaba una promesa muy importante. Y era la promesa de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Esa era una expectativa de las personas del Antiguo Testamento. Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Entonces la efervescencia en tiempos de Juan el Bautista crecía y crecía porque pensaban que él era la persona que iba a restaurar las cosas. Y en ese escenario aparece Juan el Bautista y hace una aclaración. Y la aclaración que él hace, de alguna forma, derriba, bota las expectativas que las personas tenían sobre él. ¿Cuál es la aclaración que él hace? La aclaración que él hace es que él bautiza en agua, pero que iba a venir uno después de él que era antes que él y que era más poderoso que él. Y esa persona no iba a bautizar en agua solamente, iba a bautizar en el Espíritu Santo. Esta expresión de Juan el Bautista se entiende perfectamente a partir de lo que les estoy hablando. La expectativa de que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Es decir, lo que Juan el Bautista dice es que él no es el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento, sino que él simplemente es un eslabón dentro de esta expectativa y de este cumplimiento. Por lo tanto, las personas debían esperar un otro que no era él, que lo iba a suceder. Y por eso cuando Jesucristo aparece en el río Jordán para ser bautizado por su primo, dice Juan el Bautista, este es aquel de quien yo decía que yo no era digno de desatarle las sandalias.
Porque Juan el Bautista entiende que Jesucristo es el cumplimiento de la profecía y que es a través de Él por el cual Dios iría a restablecer su reino y a unificar las naciones de la tierra bajo su nombre. ¿Se va entendiendo? ¿O estoy muy emocionado? Porque esto emociona. Ya, vamos a calmarnos un poco. Entonces, ocurre que aparece Jesucristo. Y Jesucristo efectivamente cumple las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la persona que carga con la iniquidad. Y Mateo dice lo siguiente, que Jesucristo es el descendiente de Abraham y el descendiente de David. Es decir, Mateo vincula genealógicamente a Jesucristo con la dinastía de David y con la ascendencia o descendencia de Abraham. Y esto para Mateo implicaba dos cosas fundamentales. Dios iba a cumplir sobre Jesucristo la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se recuerdan de la promesa que está ahí en Génesis? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Mateo lee lo siguiente: Jesús es el descendiente de Abraham, el padre de la fe. Y también dice Mateo que Jesucristo es el descendiente de David. Y a David se le prometió lo siguiente: que su hijo gobernaría con un cetro de hierro a todas las naciones. Y que en su hijo iba a ser vivificado el reino prometido a él mismo, que es David. Entonces, esa expectativa de un rey y esa expectativa de un descendiente que consolara a las naciones, Mateo, el evangelista y apóstol, dice: en Jesucristo se cumplen. Y por eso Mateo, cuando tú lees el Evangelio de Mateo, tú tienes que vincular ciertas cosas que pasan en el Evangelio. Por una parte, esta presentación en favor de Jesucristo, en donde esta gran apertura apunta hacia Él. Pero luego en el capítulo 4, como Jesucristo incluso reclamando que eso que dice Mateo es verdad. ¿Por qué? Porque Él es la persona a través del cual el reino llegó y Él llama al arrepentimiento. Pero cuando el Evangelio de Mateo avanza ya para sus últimas páginas, dice que Jesucristo, después de haber resucitado entre los muertos, días después de su resurrección, conglomera a 500 personas. Y que Él toma la palabra. Y Él ahora finalmente dice lo siguiente: toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id. Entonces Jesucristo, asumiendo en su exaltación y glorificación, habiendo vencido la muerte, dice lo siguiente: Él ha sido reivindicado por Dios como efectivamente su Hijo. Por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1 de que el Evangelio consiste en lo siguiente: en que esto es el mensaje de una persona que es Jesucristo, hijo de David, descendiente genuino de las personas que portaban las promesas, y de qué, de este hijo que fue reivindicado por Dios, fue reconocido con Dios con poder. ¿A través de cómo? A través de haber vencido la muerte y haber resucitado de entre los muertos. Pablo también hace esa lectura. Entonces Jesús está allí reivindicando su posición real. Y desde su posición real, ahora como el rey de este reino que se viene a instalar, envía ¿a quién? A sus discípulos, a sus apóstoles, a sus emisarios, a sus embajadores, los embajadores de este reino, que no tienen relación con poderes políticos, con lucha política, sino que son embajadores de un reino que tiene que ver con amor, con paz, con gozo en el Espíritu Santo, un reino que se instala, un reino que aparece de forma espiritual, pero que tiene la expectativa de tomar una forma material en la segunda venida de Jesús. Entonces Jesús dice lo siguiente: este reino ahora tiene que avanzar. ¿Y cómo avanza? Ustedes tienen que ir. ¿Y qué hacemos, Jesús? Id y prediquen el Evangelio, esta noticia, a toda criatura. ¿Y hacemos qué? Bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una nueva era ha comenzado desde ese día. Una nueva era comenzó desde ese día. La era de Juan el Bautista queda atrás. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista simplemente era un eslabón dentro de esta predicación para que la gente entendiera el momento que estaba ocurriendo. Pero ahora, en Jesucristo, la era finalmente se inaugura. Esta era en donde el tiempo final apareció, llegó. Por eso que los evangelistas y por eso que los autores del Nuevo Testamento, todos suponen y presuponen y aceptan que estamos viviendo hoy los últimos días. ¿Por qué? Estamos viviendo los últimos días entre la ascensión de Jesucristo al cielo y la expectativa de su retorno. En este espacio de tiempo es el espacio de tiempo del Espíritu Santo. Es el espacio de tiempo en donde el Espíritu Santo está siendo otorgado como un don gratuito de parte de Dios para que las personas puedan hacerse hijas de Él, puedan reconciliarse con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo es quien aplica la obra de Jesús cuando una persona escucha el Evangelio con fe y esa persona es resucitada espiritualmente. Esa persona vuelve a la vida. Esa persona deja las obras pasadas y entra en un reino de luz. Y ahora la iglesia debe expandir esto. Solo que los apóstoles no entienden claramente esto todavía. Jesucristo les está diciendo lo que tienen que hacer. Jesucristo les está explicando lo que los eventos significan. Pero los mismos apóstoles están entendiendo recién lo que está pasando. Entonces Jesucristo simplemente les dice lo siguiente. Bueno, en realidad Jesucristo no dice mucho porque Él se va y luego dice el texto que un ángel se aparece y les dice: varones, ¿qué ustedes hacen acá? Váyanse y esperen porque serán revestidos de poder. Y allí comienza el libro de Hechos. Toda esta introducción es para que entendamos el capítulo 19 de Hechos. ¿Ok? Pero es parte de la introducción. Porque hay parte del libro de Hechos. Y parte del libro de Hechos, y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, nosotros vamos a encontrar que Lucas, el evangelista, hace una transición. Lucas, el evangelista, entiende claramente lo que Juan, el evangelista, también registra. ¿Qué es lo que Lucas entiende claramente? Entiende claramente que cuando Jesucristo fue ascendido a los cielos y Él es retirado de medio de su iglesia queda a la expectativa de dirección. Y Lucas entiende que la persona que va a dirigir a la iglesia en adelante hasta que Jesucristo vuelva es el Espíritu Santo. Y Juan lo registra así. Juan registra que Jesús ve a sus discípulos conmovidos porque Él se va y Él les dice que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él va a enviar a otro consolador en su nombre, el cual les va a dirigir a toda verdad, a todo juicio, a toda justicia. Él les va a consolar, Él les va a recordar mis palabras, Él estará con ustedes. Incluso es interesante porque cuando Jesucristo asciende a los cielos, en su promesa Él dice que estén tranquilos. ¿Por qué? Porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Jesús cumple su promesa? Y el evangelista Lucas, cuando escribe Hechos, nos explica la forma en que Jesús cumple su promesa. La cumple a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Y esa es la gran noticia. Es Dios que viene a dirigir a su iglesia, es que viene a vivificar a su iglesia, es quien viene a manifestar la presencia de Dios en medio de nosotros. Perfecto, esta es la expectativa. Entonces vamos a Hechos 2. Y en Hechos 2 se nos habla de la venida del Espíritu Santo. Capítulo que fue trabajado por las personas que vienen a la escuela de formación cristiana. Tú lo explicaste, Fernando, si no me equivoco. Y en Hechos capítulo 2 ocurre algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, ya tenemos en nuestras espaldas la idea de que Jesucristo va a ser la persona bajo la cual el reino será unificado y todas las naciones podrán tener acceso a la filiación, a ser hijos de Dios en su nombre. Solo que no sabemos muy bien cómo esto va a ocurrir. Y entonces en Hechos capítulo 2 se cumple una profecía hecha por el profeta Joel. Y la profecía era de que el Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne
y los hijos y las hijas iban a profetizar. Que iba a haber una manifestación espiritual de la llegada del Espíritu de Dios sobre las personas. Y lo que nosotros leemos en el capítulo 2 de Hechos es que efectivamente, al celebrar una fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, una fiesta que era la fiesta de la cosecha, una fiesta en donde las personas se congregaban para celebrar la cosecha, la bendición de Dios que Dios daba a su pueblo, en esa fiesta a Dios se le ocurre manifestarse y derramar su espíritu sobre personas que estaban allí congregadas. Y las personas que están allí congregadas dicen que reciben como lenguas de fuego. Y se empiezan a citar personas de distintas partes del mundo. Y dice lo siguiente, dice que las personas que ven esto se preguntan, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y miren las naciones que se nombran acá. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Cuánta gente había en ese sector? Pareciera que el mundo esté representado allí. Y estas personas empiezan a profetizar, empiezan a hablar. Y ocurre algo maravilloso, se empiezan a entender. ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que Jesucristo sea el descendiente de Abraham, a través del cual todas las naciones deben ser bendecidas? ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que Jesucristo sea el descendiente de David? ¿Quién va a ser el rey sobre un pueblo unificado? Tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque antes de la bendición de Dios a Abraham, había ocurrido un evento en la civilización humana que habría marcado a la civilización. ¿Cuál es este evento? Dios habría confundido sus lenguas porque las personas se estaban asociando para hacer el mal. Y ese relato está en Génesis, bajo el título de la Torre de Babel. ¿Lo han leído? En la Torre de Babel nosotros leemos de que Dios confunde las lenguas. Confunde las lenguas con un propósito de poder disasociar al hombre en su maldad. Pero lo que dice Hechos 2 es que llegó el tiempo de la cosecha. Llegó el tiempo de la cosecha para el reino de Dios. Y ese tiempo de la cosecha está dado por el hecho de que Dios rompe la maldición de Babel. Rompe la maldición de que la gente no se entienda. ¿Haciendo cómo? Derramando su espíritu sobre toda carne, sobre medos, elamitas, de Frigia, de todas las regiones, sobre toda carne, y haciendo con que ellos se entiendan bajo la autoridad de Jesucristo y puedan en Él recibir la bendición de ser adoptados como hijos suyos. ¿Y cómo ellos entonces acceden a esta bendición? Dice Hechos 2. Acceden a través de la fe y del arrepentimiento que se concretan en un acto específico, y ese acto específico es el bautismo. Y Pedro entonces manda a las multitudes que están observando y están viendo todo esto luego de la predicación del Evangelio, de esta fe común, y cuando ellos preguntan ¿qué haremos?, deben arrepentirse y deben bautizarse cada uno de ustedes para que la bendición le alcance a ustedes y a sus hijos. Y los apóstoles empiezan a entender la historia, empiezan a entender todo lo que estaba para atrás en la Biblia, empiezan a entender el momento decisivo que están viviendo, pero aún no entienden todo. Y hay dos eventos que preceden a Hechos 19 que deben ser explicados para que entendamos Hechos 19. Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 10. Porque en Hechos capítulo 8 se cuenta algo interesante. El Evangelio llega a una ciudad dada por muerta por los judíos. ¿A qué ciudad llega? Llega a Samaria. Y Samaria es una ciudad muy importante en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque Samaria era la ciudad de la gente que no tenía el pedigrí de ser considerados como genuinos judíos. En Samaria vivía gente que estaba mezclada racialmente.
Entonces, para el judío tradicional, el evangelio dentro de ellos era muy bien visto y muy bienvenido. Pero el evangelio de Jesucristo asentándose en ciudades distintas a las de ellos es algo rupturista. Pero ellos tenían cierta expectativa, porque cuando el Señor asciende a los cielos, Él le dice a su iglesia lo siguiente: que ellos deben esperar para ser revestidos de poder y entonces ser testigos de Jesús, es decir, cumplir la gran comisión, donde en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, la llegada del Evangelio y del Espíritu Santo en esta expansión territorial necesitaba ser reconocida por los apóstoles, necesitaba ser reconocida por el liderazgo de la iglesia. De forma que cuando ellos se dan cuenta de que el Espíritu Santo está manifestándose de la misma forma que en Hechos 2, en otras partes del mundo y con otro tipo de personas, ellos quedan altamente asombrados. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 8 de que Felipe, que era un diácono de la iglesia, que predicaba el Evangelio, pasó por distintas aldeas predicando. Y Felipe predica el Evangelio de Jesucristo. Y predica el bautismo en el nombre de Jesús. Y las personas en Samaria, ¿qué ocurre con ellas? Se convierten al Evangelio. Y como fruto de la conversión de ellos al Evangelio, los apóstoles reciben la noticia y ellos se preocupan por lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ellos de alguna forma no han llegado a hacer el clic de la importancia de que el Evangelio no esté solo radicado en Jerusalén, sino que el Evangelio realmente corra por el mundo. De forma que Pedro y Juan se enteran de esta noticia. Y Pedro y Juan van a visitar a los samaritanos que han recibido el Evangelio. Y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había dicho en su ministerio que ellos debían evitar ir a Samaria. Ustedes pueden leer eso en los Evangelios después. Pero ahora ese tiempo ha terminado. Hay una nueva era que comenzó. Y ahora ellos son impulsados a ir a Samaria. Incluso en ciertos pasajes de los evangelios se lee que Juan y Jacobo querían que fuego cayera sobre ellos porque eran gente demasiado impura. Y ahora el mismo Señor está usando a Juan, quien pensaba eso, para ir a confirmar la fe de esos samaritanos. Y cuando ellos, Pedro y Juan, se acercan a los samaritanos a confirmar la palabra predicada por Felipe, algo extraordinario ocurre. Ellos oran por esta gente y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. Y ellos reciben la misma experiencia del Pentecostés. Los samaritanos, la misma experiencia que los judíos que estaban en Jerusalén y las demás personas habían experimentado. Hechos 8, Hechos 10. Hay un hombre que aparece en escena. Este hombre ya no es judío, ya no es ni siquiera samaritano. Este hombre es gentil. Su nombre, Cornelio. Cornelio, una persona, un centurión. Una persona que era extraña al círculo de los judíos. Y esta persona dice que es una persona piadosa, una persona sobre la cual también Pedro recibe una visión de ir a predicar el Evangelio. Pedro le va a predicar el Evangelio porque es movido por el Señor a hacerlo. Está allí la famosa visión de Pedro en donde se extiende un lienzo delante de él y el Señor le dice: mata y come porque lo que yo purifico tú no lo puedes llamar impuro. Es decir, fíjense ustedes cómo las profecías eran claras, pero en el corazón del liderazgo de la iglesia esto aún no era plausible. Ellos les costaba entender de que este evangelio tuviera que realmente ir más lejos. Ellos tenían dificultad de entenderlo. De forma que Pedro necesita que el propio Señor le dé una visión para que él pueda entender la importancia de ir allá a este hombre que estaba llamándolo a él. Esta visión se le da tanto a Cornelio como también a Pedro. Y Pedro dice que toma sus cosas y se va donde Cornelio. Cuento corto, Pedro llega donde Cornelio y dice que mientras él está hablando, ni siquiera le había puesto las manos encima, ni siquiera había hecho nada, todavía no son ni bautizados, pero mientras él está conversando, mientras él está predicando, dice que el Espíritu Santo baja sobre ellos. Es derramado sobre esta gente. ¿Y qué le ocurre a esta gente? Empieza a profetizar y empieza a hablar también estas lenguas.
¿Cómo entiende Pedro esto? Pedro se reúne después con la gente, con la iglesia, y va a dar explicaciones de lo que pasó. ¿Por qué? Porque por muy Pedro que sea, está yendo a predicarle a gente gentil, a gente que ellos no tenían permiso de entrar en sus casas. Entonces Pedro tiene que explicar por qué llegó allá, y le explica la visión que él ha tenido. Y explica esto de que mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo había sido derramado sobre esta gente. Entonces ellos, cuando está ocurriendo esto, usan una expresión muy interesante. Eso está en Hechos 10. Permítanme ir a Hechos 10. En Hechos 10 él comenta de que el Espíritu Santo había caído sobre las personas mientras él les hablaba, y él les dice que esto ha ocurrido, dice, de la misma forma que ocurrió con nosotros. Como explicándoles a la iglesia de que la experiencia que ellos tuvieron en Hechos 2 es la misma experiencia que Dios les estaba regalando a esta gente. Y ellos perciben entonces que es Dios, que es el Espíritu Santo quien está avanzando, y ellos deben acoplarse por detrás de esta obra del Señor. Y así va confirmándose el crecimiento de la iglesia. Y bien, y ahora vamos a Hechos 19. Por fin hemos llegado. Pero todo esto que les he dicho les va a ayudar a entender lo que está pasando acá. Vamos entonces parte por parte. Dice Hechos 19, verso 1 así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Apolos, dice el capítulo 18, que era una persona versada en las Escrituras, en donde el Espíritu Santo de alguna forma a él le irradiaba, ¿sí? En la palabra griega acá cuando se dice que era una persona poderosa en las Escrituras y que era de alguna forma lleno del Espíritu, se está refiriendo a que él era una persona vibrante. Y esta persona dice que era versado de las Escrituras de Jesucristo, pero que él entendía las cosas desde la perspectiva del bautismo de Juan el Bautista. Vamos al capítulo 18, verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Esta persona estuvo allí instruyendo en Éfeso un tiempo. Apolos era una persona vibrante que estaba enseñando el Evangelio, no el Evangelio propiamente tal, pero hablando de Jesucristo y hablando de Juan el Bautista ahí en medio de esta cultura. Y dice que estas personas atendieron a su consejo. Mientras tanto, Aquilas y Priscila, seguramente un matrimonio de la región que entendían ya la palabra de manera plena, dicen que cuando escuchan a Apolo, ellos se dan cuenta de que Apolo no entiende las cosas completamente. Entonces dice que lo toman aparte y lo instruyen mejor en el camino. Recordemos que a los cristianos hasta ese momento se les llamaba los del camino. No les hablaban de cristianos todavía. ¿Ya? Los del camino. Entonces va y lo instruyen de manera más apropiada a Apolos. Y dice que ellos, en vez de restringir a Apolos lo que él estaba haciendo, una vez de instruirlo un poco mejor, le dicen que siga predicando, que no hay problema, que vaya. Y entonces él cruza de Éfeso, cruza a Corinto y él sigue predicando. Y por otra parte, ¿quién llega a escena? Llega Pablo. Y Pablo entendía completamente el mensaje y esta transición que les acabo de explicar. Esta transición entre Juan el Bautista y Jesucristo y todo lo que el reino de Dios implica. Entonces, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Fíjense ustedes que en la mente de Pablo, el reino de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque como hemos dicho, el Espíritu Santo ha sido profetizado desde la antigüedad y la salida de Jesucristo tiene que ver con que un acercamiento a Jesús debe derivar directamente y necesariamente ¿en qué? En una experiencia de conversión y una experiencia con el Espíritu Santo. No tener una experiencia con el Espíritu Santo implica de que la persona no ha recibido el mensaje completo. ¿Por qué? Porque la ascensión de Jesús al cielo y su promesa de que el Espíritu Santo vendría hace parte del mensaje completo, y hasta Juan el Bautista eso no está claro. Entonces lo que ellos han recibido es una predicación que llega hasta solamente Juan el Bautista.
Entonces, por eso les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y a partir de esto, Pablo se percata de que la noticia que ha llegado hasta ellos está incompleta. Y es importante que esta noticia, el mensaje del Evangelio, llegue de manera completa. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Por eso entendemos, y el ejercicio de los grupos pequeños era, identifiquen estas 7 anclas en el relato. ¿Qué sería una fe? Una fe está aquí. Es decir, una fe es el Evangelio completo. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, quien padeció, quien fue a la cruz, quien fue sepultado, quien resucitó al tercer día y quien volverá por segunda vez, y su Espíritu Santo ha sido otorgado como un don de parte de Dios mientras Él no esté. Es el Evangelio completo, una fe completa. Y eso es lo que ahora Pablo está haciendo. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Porque claramente ellos les estaban contando a Pablo que ellos ya habían sido bautizados. Pero entonces Pablo se pregunta y dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados si no han recibido el Espíritu Santo? Entonces ellos dicen, en el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran a aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces Pablo les da cuenta de que ellos necesitan entender la figura de Jesús, un solo Señor. Jesús, un solo Señor. Y entonces acceder en el nombre de Él al solo bautismo. Al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pablo, que es el paralelo de Pedro hacia el mundo de los gentiles, cuenta que la misma experiencia de sello que ya ha ocurrido anteriormente en la expansión geográfica del Evangelio se da en esta ciudad de Éfeso, una ciudad portuaria, multicultural, que es puerta para todo el resto del Asia. Entonces esa misma experiencia validadora, que es para, no solamente para las personas, es para los liderazgos de la iglesia que está entendiendo cómo el reino de Dios está avanzando, ocurre sobre esta gente. Por eso que al oír esto fueron bautizados, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran en total unos 12 hombres. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere combatir Pablo cuando él dice a los efesios que tenemos un solo bautismo? Pablo está queriendo combatir al menos 2 cosas. La primera de ellas, está descartando y quiere que la iglesia deje atrás cualquier concepto primitivo que tenga que ver con el bautismo de Juan el Bautista. Está explicando que el bautismo de Juan el Bautista es preparatorio y caducó. Y que el único bautismo autorizado y que realmente marca el inicio y la entrada de una persona al reino de Dios es el bautismo en el nombre de Jesús. Jesucristo es el único Señor que da el acceso y otorga su Espíritu. Y entonces Pablo está vinculando acá en el bautismo cristiano. ¿Se acuerdan que hicimos una pregunta? ¿Qué cosas se vinculan en el bautismo cristiano? Pablo está vinculando 3 cosas al mismo tiempo. Por una parte, la predicación clara y completa del Evangelio. Un bautismo reclama una fe. La predicación completa y clara del Evangelio. Segundo, un solo Señor. Es decir, el bautismo cristiano se debe y es un efecto de reconocer a Jesucristo como el único soberano y Señor. Incluso es muy interesante notar que Lucas, cuando termina este relato a los efesios, dice que cuando ocurren todas estas situaciones en donde hay discusiones con esta gente que tiene o practica la magia, todas estas ideas que están desde el versículo 8 en adelante, cuando la iglesia se establece en Éfeso, cuando hay gente exorcizando y todo lo demás, y la gente va a quemar sus libros de magia, Lucas termina con una expresión muy importante. Dice que así crece poderosamente y prevalece la palabra del Señor. Es decir, Lucas está mostrando que el señorío de Jesús, como el único rey, está creciendo en territorio extranjero y Dios está unificando el reino. Ya lo hizo con Samaria, lo que por 500 años a través de guerras el pueblo no había conseguido hacer. Jesucristo lo hace a través del derramamiento de su Espíritu. El reino de David había sido dividido por causa del pecado, pero ahora el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio está incluyendo a los samaritanos.
Y ahora el Evangelio, a través de su predicación y la obra del Espíritu Santo, no está incluyendo solamente a los samaritanos, está incluyendo a la gente gentil, la gente griega abiertamente. Y la promesa hecha a Abraham se está completando y está creciendo. Eso es lo que está pasando acá. Entonces, al reconocer esta gente que Jesús es el único Señor y que este cuerpo doctrinal que es el Evangelio debe ser abrazado completamente, se da entonces un solo Señor, una fe, un bautismo. ¿Y esto es sellado con qué? Con un espíritu. ¿Y por qué un espíritu es importante? Porque en la región de Éfeso había una pluralidad de espíritus. Había una pluralidad de experiencias espirituales. Una pluralidad que las personas abrazaban naturalmente por su cultura. Por eso es que nosotros leemos que hay muchos magos que quieren quemar sus libros. ¿Por qué? Porque hay una experiencia espiritual, hay acercamientos a la divinidad de manera alternativa. Y Pablo entonces, cuando él dice que estamos unidos en un espíritu, un Señor, un bautismo, una fe, lo que está diciendo es lo siguiente: estamos amarrados bajo este Señor, bajo esta experiencia que es unificadora, y todo lo demás debe quedar afuera. Y esto es sumamente importante porque Pablo entonces está colocando la experiencia del bautismo cristiano como la gran experiencia dentro de la vida cristiana para aquella persona que viene de un mundo no cristiano. Todas las personas que están siendo bautizadas acá son personas adultas que miraron de lejos el cristianismo y ahora están siendo acercadas al cristianismo. ¿Cómo se acerca? ¿Cómo consolidan eso? A través del bautismo cristiano. Y el bautismo cristiano congrega entonces abrazar la fe en Jesús, abrazar la idea de un solo cuerpo, gente distinta en un solo cuerpo, abrazar el don del Espíritu Santo como aquel don que me hace un hijo de Él. Vean por favor en Corintios. Primera de Corintios 12, verso 13. Pablo está razonando con la iglesia de los Corintios acerca de estas verdades, porque entiende que hay turbulencia. A las personas les cuesta entender. Vienen de raíces culturales distintas, en donde es plausible para la gente abrazar distintas cosas al mismo tiempo, aunque no se parezcan. Dentro de la cultura griega normal, romana, era normal tener culto a muchos dioses al mismo tiempo. No importa si entre ellos había diferencias, era normal. Si un Dios no te servía el otro. Lo importante era salvarse. Y lo mismo ocurre hoy en nuestros días. En nuestros días las personas buscan lo trascendente, buscan una experiencia espiritual que vaya más allá de su materialidad. Y cualquier camino puede servir. Ese problema estaban teniendo los efesios. Los efesios son personas que están siendo congregadas bajo el nombre de Jesús, están en la iglesia, pero culturalmente hablando, ellos son bombardeados constantemente ¿a qué? A no solamente deberse a Jesucristo, a no solamente basarse en la vida en el Espíritu, un solo Espíritu, a no solamente tener su identidad como familia de Dios en un solo bautismo, sino que ¿qué? Sino que abrazar a Diana, a Artemisa, abrazar a otros dioses, abrazar a otras culturas, continuar con los ídolos dentro de la casa. Es lo mismo que pasa hoy con el cristianismo. El cristianismo necesita recuperar la importancia y la centralidad del bautismo cristiano como la experiencia de iniciación única y trascendente bajo la cual se recibe el don del Espíritu y debe celebrarlo constantemente, indicando que esta experiencia es excluyente con cualquier otra experiencia. Y ese es el punto de Pablo. Pablo quiere exaltar esta situación de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Por qué? Porque quiere colocar eso en el corazón de los creyentes para que los creyentes dejen de abrazar cualquier otra idea alternativa. ¿Qué otras ideas alternativas tenemos hoy en día? Ustedes pueden nombrarlas. Ciertos gurúes, el horóscopo, el tarot. Muchas personas creen en ciertas prácticas en donde las personas irradiarían cierto tipo de energía. Andas cargado. Eso te pasó porque hay un karma sobre ti. Debes mejorar tu dharma. ¿Se dan cuenta que no somos tan distintos?
Entonces Pablo quiere llamar nuestra atención y quiere situarnos en una fe exclusiva para Jesús. Porque si tú no tienes una fe exclusiva en el Evangelio, y el Evangelio es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, el Evangelio es un solo Dios y Padre, un solo Señor, un solo Espíritu. Si nosotros no cultivamos una fe exclusiva que le rinda honores solamente a Él, estamos quitándole el poder a todo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy día Instagram se ha tornado un Dios. Las personas pasan horas en Instagram. Los padres critican a los hijos porque los hijos ven mucha pantalla, pero ellos usan 4 horas de su día en Instagram todos los días. Y esa red social le está drenando la fuerza al cristiano. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que está ocurriendo con los cristianos de hoy es que estamos drenando nuestra fuerza de buscar a Dios en una pantalla. Y eso debilita nuestra vida espiritual. Porque en vez de buscar a Dios, en vez de recibir de Él lo que necesitamos para vivir, en vez de que nuestra experiencia espiritual esté solamente basada en Él y recibamos de Él todas las promesas que tenemos en el Evangelio, nosotros estamos buscando inconscientemente en otros dioses. Y no estoy satanizando el teléfono. Ustedes son maduros, ustedes entienden lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el uso irresponsable de las cosas que Dios nos da, buscar satisfacernos en las cosas que el mundo crea, que la cultura crea, buscar consuelo en un reel, buscar consuelo, buscar diversión, eso está drenando tu experiencia espiritual. Y tu experiencia espiritual en Jesucristo, con el don de su Espíritu, validado en el bautismo cristiano, es todo lo que tú necesitas. Y tú necesitas volver a esa fuente, tú no necesitas ir a otra fuente distinta. Muchos de ustedes están cansados con su trabajo, muchos de ustedes están cansados con sus familias, muchos de ustedes están cansados con la crianza de los hijos, con los matrimonios, muchos de ustedes están cansados, tal vez los más jóvenes, por el montón de pruebas o por la ansiedad de lo que va a venir. Yo te quiero decir, en este fundamento está la respuesta para tu vida. Pablo dice que el Evangelio nosotros lo necesitamos no solamente para comenzar la vida cristiana, nosotros lo necesitamos para poder perseverar en ella todos los días. Esta unidad cristiana de aquí no solamente nace el inicio de la vida cristiana, esto es lo que sustenta la vida cristiana. Yo debo ir todos los días a considerar de que soy un cuerpo con todos ustedes y todos los creyentes que invocan a Jesús en todas las partes del mundo. Yo debo entender todos los días, de que el Señor me ha dado su Espíritu, un solo Espíritu, y que su Espíritu me gobierne y que está en mí, y que clame en mí, Abba Padre, y que esa es mi identidad, yo soy de Él. Debo entender que eso ha despertado en mí una vocación única y maravillosa, y que esa vocación debe alimentarme todos los días de mi vida. O sea, es decir, apaga el teléfono. Eso quiere decir, cierra tu cuarto. Eso quiere decir, ora al Señor que está en secreto. Y el Señor que te ve en lo secreto, Él te va a recompensar. Pero necesitamos volver nuestro corazón allí al centro. ¿Entienden? Y así va por delante. Entonces Pablo dice que pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y Pablo está vinculando acá, porque esta es una unidad indivisible. Está agrupando todos estos 7 conceptos en uno solo. Por eso que Pablo dice, un espíritu, un bautismo. ¿A qué bautismo te refieres, Pablo? Pablo se refiere a la experiencia de conversión en Dios, que es fruto del don del Espíritu a favor nuestro. Cuando una persona profesa la fe en Jesús, cuando una persona recibe el Evangelio y lo recibe con fe y se entrega de corazón al Evangelio, Dios le da inseparablemente el don de su Espíritu Santo. Y eso reclama inseparablemente en la práctica del bautismo en el agua. Todo eso es para Pablo una unidad indivisible en el caso de las personas que no son cristianas, que vienen de un no cristianismo. Hay otro tema para las familias que ya son cristianas y sus hijos, tema de otro mensaje. Pero para las personas, cuando el Evangelio avanza
en vidas que no han conectado con Jesucristo, que no han entendido el Evangelio, esa persona debe unificar estas tres cosas dentro del mismo paraguas. El Evangelio como un todo, con el arrepentimiento incluido, la recepción del Espíritu Santo, que es un don de Dios y viene soberanamente sobre la vida de la persona, y corroborar o consolidar esa experiencia a través de ¿qué? Del bautismo en agua. Volvemos a las preguntas iniciales para cerrar este punto. ¿Qué importancia tiene el bautismo en la vida cristiana? Debiese tener toda la importancia, toda la importancia. La iglesia debiese reinventarse a través de la celebración del bautismo. El bautismo es tremendamente importante para la identidad de la iglesia cristiana. Debemos retomar la importancia del bautismo en la vida cristiana. No es un rito folclórico, es la base de nuestra identidad, en donde se congregan todas nuestras esperanzas y donde se congrega toda nuestra fe. Segundo, preguntamos, ¿cómo es percibido el bautismo en general en esta iglesia local? Bueno, cada uno debe responderse, pero yo digo, a través de la palabra, y ha sido conversación con el consistorio, debemos retomar la importancia del bautismo cristiano. Tercero, ¿cuáles son los aspectos de la vida cristiana que se vinculan? Ya lo he respondido. La predicación completa del Evangelio, el recibimiento del don del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Otra pregunta que nos hice, ¿una persona debe esperar, debe postergar esta experiencia del bautismo en el agua? Y la respuesta que nos da Pedro, Pablo y Lucas a través del libro de Hechos es no. Una persona que ha entendido el Evangelio, una persona que ha recibido la conversión, debe urgentemente bautizarse. El bautismo no puede esperar. El libro de los Hechos nos dicen reiteradamente que el bautismo debe estar asociado indisolublemente a la fe y a la recepción del Espíritu Santo. No pueden separarse, deben ser lo más rápido posible. Se debe corroborar esa fe y se debe celebrar el bautismo. Estamos tan conscientes de eso con el consistorio que estamos generando, digamos de alguna forma, verificaciones cortas para las personas que quieren bautizarse y no vienen de otra iglesia evangélica. Porque esto debe ser algo rápido, es una experiencia que no se puede postergar, no se puede separar. Necesitamos recuperar esta experiencia. Y aquí hay una palabra importante para todos ustedes que están llegando al Evangelio y están entendiendo esto por primera vez. Muchos de ustedes aquí que están sentados hoy día deben abrazar el bautismo. No lo esperen, no lo demoren más. No piensen que esto es algo demasiado grande que debe quedar para más adelante porque no están preparados. Si el Señor les ha dado fe en sus corazones, si el Señor les ha dado arrepentimiento de sus pecados, si ustedes comprenden el Evangelio, si ustedes entienden que Jesucristo está reclamando de la vida de ustedes para que ustedes consagren su vida, ustedes se deben bautizar. No se demoren mucho más. Y entonces la recepción del Espíritu Santo que se da a través del profesar la fe es la gran experiencia cristiana que debe cultivarse. No hay una segunda experiencia que tengamos que esperar. No hay una segunda bendición que debamos esperar. No hay un bautismo del Espíritu Santo distinto de la conversión. En la conversión el bautismo del Espíritu Santo se da. ¿Por qué? Porque Él nos convence de todo pecado, toda justicia, toda necesidad de ponernos a cuenta con Dios. Es allí en donde ocurre la gran inauguración de la vida cristiana y la cual debe ser rápidamente verificada a través del agua. Y eso nosotros debemos celebrarlo como la base de nuestra unidad. Vamos a orar y vamos a celebrar la cena. Así que en esta oración les quiero invitar a que podamos poner también nuestros corazones para que podamos celebrar la cena. Y le quiero pedir a Juan que le avise a los niños para que se puedan incorporar. Bueno, Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que tengamos una fe robusta. Yo te quiero pedir, Señor, para que todos los que estamos acá tengamos una fe robusta. Para que todos, oh Dios, abracemos tu palabra. Para que todos abracemos tu evangelio. Para que todos, oh Dios, sepamos, nos sintamos, nos reconozcamos como tu pueblo. Señor, a través del derramamiento de tu Espíritu es que nosotros somos capaces de creer. Es por tu gracia derramada. Es del Espíritu Santo que nosotros podemos hoy día decir, papito. Y queremos darte gracias por eso. Y queremos celebrar eso. Queremos celebrar de que somos un pueblo en ti. Queremos celebrar, Señor,
de que confiamos exclusivamente en Jesucristo, que tenemos una esperanza poderosa en el corazón, que somos tuyos. Ayúdanos a avanzar, Señor, bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.